Muy buenas tardes. La presente conferencia va a tratar sobre el proyecto y estudio y construcción del modelo de la nao Victoria para el Museo Naval de Madrid. Con motivo de la celebración del quinto centenario de la partida de la expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el doctor ingeniero naval, profesor emérito, don Francisco Fernández González, a través del Gabinete de Historia de la Ciencia y la Tecnología Naval de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, propone al almirante director del Museo Naval de Madrid un proyecto para el estudio y construcción de un modelo de la nao Victoria. Muchos fueron los intentos por diversos investigadores de recrear este mítico navío con mayor o menor precisión. Incluso se llegó a la construcción en escala 1 en 1, es decir, a tamaño real, de este navío, para actuar como embajadora del mundo por todos los lugares que visitó. Muchos son también los modelos a escala que se han realizado por modelistas, navales, ya sea experimentales, principiantes, avezados, profesionales, avanzados, etcétera, experimentado tal. A veces, a raíz de esto, se ha idealizado mucho los aspectos que debiera de haber tenido la nao Victoria, pero lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta, aún hoy, cómo pudo haber sido las formas y la imagen de este navío. Solamente nos hemos guiado hasta ahora por dibujos de la época, dependiendo, eso sí, del buen arte y de los pintores y artistas del Renacimiento, fundamentalmente, y por la poca documentación que hemos encontrado. Solamente en normas pragmáticas, tratados, vocablos que definían los elementos del casco y arboladura, razón por la cual a la hora de dar un título al trabajo no se debiera llamar réplica de la nao Victoria, sino más bien se debería decir reconstrucción conjetural o hipotética de lo que pudo haber sido la nao Victoria. Puedo decir con orgullo que el equipo de personas seleccionadas por el don Francisco pertenecen todos a la Real Liga Naval Española, en el área sobre todo de modelismo naval, evidentemente. Fernando Sagraz, José Antonio Manzanares y el que os habla, hemos sido elegidos por nuestro querido catedrático, que por desgracia acaba de fallecer hace un poco tiempo, que el pobre hombre no pudo ver acabada su obra y nos ha dejado para nosotros un gran legado técnico y la responsabilidad de terminar su obra. Bien, como decía al principio, no se sabe a ciencia cierta cómo pudo haber sido la nao Victoria. Todas las reconstrucciones que se han hecho hasta ahora son conjeturales, fundamentadas en investigaciones más o menos rigurosas y extensas, llevadas a cabo por diferentes autores y en distintas épocas. La investigación para definir un modelo de lo que pudo haber sido la nao Victoria sigue aún en curso. Como tal investigación siempre está abierta a todas las posibilidades e hipótesis técnicamente factibles y que se respeten los datos históricos y arqueológicos conocidos. En el siglo XVI se entendía generalmente por nao la embarcación de alto bordo con castillo de proa, alcázar o tolda, chupeta y altas estructuras a popa, construidas principalmente para la navegación de altura y con propulsión exclusivamente a vela. La voz nao no aparece en Castilla hasta los tiempos de Alfonso XI, bisnieto de Alfonso X el Sabio,
Y ya a finales del siglo XIV aparece el vocablo nao en el diario de Cristóbal Colón. Pero sin embargo, para Carlos de Tallo, un gran investigador, la nao no es un velero de altura considerable y de capacidad de carga y guerra de portes comprendidos entre 124 y 600 toneles. La capacidad de guerra estaba en hacer las cascos adecuados para transportar gran número de soldados y para poder soportar toda la artillería embarcada. Aquí nos habla entonces el señor de Tallo de que a partir de los 124 a 600 toneles le llamaba nao. Pero la Victoria era muy pequeña, 85 toneles, y podría ser, por su tamaño, una carraca evolucionada, porque arbolaba aparejos de naos. Esta es la teoría que el doctor ingeniero Francisco González planteaba y que lamentablemente dejó el trabajo inconcluso, y era su mayor obsesión. Por tanto, hemos investigado con documentos que serían objeto de otras conferencias y otras charlas, que la Victoria fue construida en Ondárroa y que podía tratar de una carraca con aparejo de naos, distribuido en 3 mástiles, además de los bauprés, un pequeño a popa y otro a proa. La vela baja de la mayor recibiría el nombre de papaigo. El trinquete se llamaba trinqueta y la vela alta que iba en el árbol de la mayor se llamaba gavia. El mástil situado más a popa, el mesana, y algunas naos y carracas grandes que llevaban un cuarto mástil que se llamaba contramesana o bienaventura o, en una jerga más coloquial, baticulo. Las naos más lentas, pero con mayor capacidad de carga, eran preferibles para el transporte de mercancías y también para la guerra por poder soportar grandes piezas de artillería. Sus más recientes cubiertas, sobre todo cubiertas corridas, en el cual podría alojar toda la artillería. La introducción de la vela se producirá cuando se descubran los alisios, y con ello las mejores cualidades de estas para la navegación con viento en popa. La construcción de su casco se realizó siguiendo el modelo mediterráneo, pero con algunas aportaciones debidas a las necesidades de la navegación atlántica. Es el primer buque de tradición ibérica, que se da en el lugar de confluencia de ambas tradiciones. Pero en general, ¿qué aspecto podría tener el casco de la Victoria? Don Francisco en su cátedra nos hablaba de las naos cántabras o cantábricas, y decía, cito textualmente: por último, las naos cántabras o cantábricas y mediterráneas comienzan siendo redondas, con la popa convexa, y con 2 palos, pero evolucionadas introduciendo los 3 palos de las carracas. Son las naos por autonomasia, famosas por sus prestaciones marineras y por su solidez, que hace de las rutas al norte de Europa y de las ballenas de Terranova, representan la síntesis tecnológica de la coca frente al Atlántico y de las naos de 2 palos y las carracas mediterráneas conseguidas a lo largo del siglo XV. En la época donde situamos la construcción de la nao Victoria, al parecer se regía con las reglas AS 2-3, hasta prácticamente finales del XVI, la cual se relacionaba la manga llamada as con la longitud de la quilla, 2 veces la manga, y la longitud de la eslora, 3 veces la manga, as, 2 y 3. Decimos quilla, nosotros nos referimos a quilla, a la quilla limpia. Aquí tenemos un modelo que estamos realizando a escala 1:50, más pequeño, y la quilla sería exactamente la parte recta
Por un lado sale el codaste y por otro lado sale la roda, otra segunda y tercera pieza. Pero las normas se aplicaban solamente en la quilla, es decir, la manga, la quilla, y con eso sacábamos los otros valores. Siempre a partir de la manga. Todo fue una relación geométrica. Sobre todo la relación geométrica era muy querida, muy utilizada en el Renacimiento. El trazado de los navíos hispánicos de mediados del siglo XVI no fue obra de un mero empirismo, sino de trazados, como decía, transmitidos por tradición, utilizando siempre esquemas geométricos y derivados. Algunos artistas llamaban a los esquemas geométricos las zonas áureas cuando se hacían unos trazados geométricos. Entre ellos nos acordamos de la espiral de Arquímedes, que son unos dibujos, son unos trazados evolutivos. Posteriormente, científicos, navegantes, constructores, armadores e incluso gobernadores de las tierras de ultramar quisieron dejar constancia ciertas reglas y proposiciones. A saber, en 1587, Diego García de Palacio deja por escrito en su libro Instrucciones náuticas, donde establecía que las dimensiones de la nao debían de ser de forma tal que envolviesen las pipas requeridas para su transporte. Es decir, que en función a la cantidad de pipas que querían transportar, se hacía la envoltura, o sea, se diseñaba el casco, la carena. Más tarde, Tomé Cano, ya en el año 1611, también publica su tratado, Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y mercante, donde establece la manga como medida principal de la cual derivarían todas las restantes. Es decir, que estos tratados fueron evolucionando hasta la actualidad, pero siempre se apoyaban en las primeras investigaciones empíricas de antes del siglo XVI. Partiendo ahora de datos, según escritos de la época, se conoce que el arqueo que se le asignó a la nao Victoria fue de 85 toneles. No entro en detalles, lo doy porque sabido de que conocemos lo que es un tonel y que un tonel es equivalente a 2 pipas, o sea, a dos barriles, para nuestro entender. Aquí tenemos un esquema, una miniatura de un barril, de una pipa. Esta pipa tenía en sus dimensiones, en su capacidad eran 27 arrobas y media, y en sus dimensiones tenía de arco máximo 1 codo y medio, y de largura, que decían ellos largura, 2 codos y medio. Se sabe cómo se arqueaban las naos en Sevilla, porque existían para ellos los arqueadores de Sevilla, que eran las personas encargadas de certificar el volumen que se embarcaba y con eso hacer el negocio correspondiente, el pago de fletes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo calculaban ellos el volumen? Lo calculaban por la siguiente forma. Ellos utilizaban un tonel tumbado, apoyado sobre la quilla, de proa a popa, iban juntando todas las barricas, las pipas, de proa a popa hasta completarlas. Y entonces en cada barrica, en cada pipa, calculaban la cantidad de pipas que podría haber en esa pipa. Esta pipa, acostada, se le llamó rumbo. Por eso que en cada rumbo existían X cantidad de pipas. ¿Y cómo las calculaban? Pues en el primer rumbo, por ejemplo, quitaban el aro o tenían el aro máximo de la pipa y con eso iban tanteando siempre en ese primer rumbo cuántos aros o cuántas pipas podrían entrar. De ahí que viene la palabra arqueo. Arqueo significa de arco. Y por lo tanto, estos arqueadores o rumbadores de Sevilla certificaban la capacidad máxima que podía embarcar un determinado navío.
De esa forma, eh, nosotros hemos hecho un estudio de una gráfica en el cual si nosotros decimos que aquí están los rumbos, o sea, la cantidad de pipas que van desde la quilla hasta la roda aproximadamente, y luego la cantidad de pipas que pudieran entrar en esa sección, notamos con sorpresa que aquí tenemos una curva en el cual llevamos en la ordenada la cantidad de pipas que habría en ese rumbo de la quilla. Esta curva da una idea de la distribución de los toneles o de las pipas que debía tener la carena, evidentemente. Tanto en proa y en popa, como son distancias más reducidas, pues habría menos cantidad de pipas. De esta gráfica, que la obtuvimos de un documento de Sevilla, conseguimos un documento de un arqueador de una nao de 85 toneles, muy parecido a la capacidad, o igual, a la capacidad de la nao Victoria. Por lo tanto, este fue el primer dato que tuvimos científico para poder empezar a delinear nuestra nao o nuestra carena de la nao Victoria. Por otro lado, hay un segundo dato científico que también quisimos corroborar, sobre todo el catedrático don Paco se tomó la paciencia de analizar todo el derrotero que escribió Francisco de Albó a bordo de la nao de Magallanes, o sea, que fue el mentor de todas las singladuras, y apuntó todo desde la salida del estrecho de Magallanes hasta la llegada a las Islas Marianas. Se ha reproducido día a día esa posición, situando el barco en los paralelos que dice, y se ha llegado al meridiano de las Marianas. Con ello resultan singladuras en que las velocidades medias superan los 13 nudos. Restando una posible corriente de un nudo, quedan 12 nudos de media, aproximadamente. Debió haber en la nao esos días, y ahora descubrimos otros documentos, que en esa época, también hay escrito, que hubo como una especie de corriente del Niño, un temporal del Niño, en donde las corrientes iban muy agitadas. La corriente de Humboldt, que va desde la Antártida, va subiendo por la costa pacífica, la actual Chile, y a la altura de Perú se desplaza hacia las Marianas, por efecto de rotación de la Tierra, evidentemente. Y otra corriente cálida que baja por el norte, del norte, también por la costa americana y a la altura de Perú, choca con la corriente de Humboldt y ambas te desplazan hacia las Marianas. Pero claro, en esos momentos hubo tramos en donde la nao alcanzaba unas velocidades que prácticamente no eran de fiar, no se podía de fiar. Una nao pequeña con 18 nudos era algo bastante sospechado, ¿no? o era algo anormal. Estamos pues en el entorno, en construcción naval, dado una determinada velocidad, podemos obtener una determinada eslora en flotación. Eso, unas gráficas que tenemos cuando se hacen los diseños preliminares de un casco. Pues bien, para una velocidad de 16,8 nudos aproximadamente, 16-15, en el entorno a los 38 metros de eslora en flotación, es decir, unos 22 codos, a los que hay que añadir unas formas adecuadas para el flujo de aguas del timón y para la estabilidad de la gran vela de la cuadra, y con unos francobordos adecuados para navegar en olas con mar de amura o con mar de costado y con balances muy bruscos. Para nuestro modelo adoptamos 25 codos en la quilla y unos 10 codos más entre la roda y el codaste. Y si contamos con el lanzamiento del castillo de proa, llegaríamos a unos 38 codos aproximadamente, es decir, unos 22-23 metros
que a escala 1:24, escala que hemos elegido, nos da un modelo de 1 metro de largo aproximadamente, sin contar con los baupreses. Esta escala además nos permitía también, de los gráficos y de los planos que hemos hecho, como una pulgada eran 23,95 milímetros, pues una pulgada, 24 milímetros, pues hemos elegido la escala 1:24 para poder facilitar el recorte de las piezas y el cálculo de las piezas. Está claro que se ordenó una embarcación de pequeño porte, contando con la experiencia de expediciones recientes, en las que habían enviado a las Indias carabelas. En efecto, el arqueo de 85 toneles es de carabela, menos que las naos, ya que en 1518 eran de unos 200 toneles. Se conoce que el emperador Carlos V mandó armar las 5 naves con portes pequeños. La construcción debía de ser fuerte, pero ligera. La expedición se pertrechó y se habitualló para 2 años con una derrota calculada por Magallanes, en donde tenía previstas carenadas o darles al monte al navío, o arreglar cualquier avería del navío, la que obligaba a dotarlas de unos costados fuertes y también con una construcción que facilitaría la reposición de esos elementos. Según las gramáticas de la época, la Victoria tiene una sola cubierta corrida. Una sola cubierta corrida. Una tolda y sobre la tolda una chupeta. La tolda es o alcázar que va hacia la popa y sobre la tolda o alcázar va una cabina que le llaman chupeta o caseta de gobierno, donde se alojaba principalmente el capitán del barco o el piloto mayor. A proa, como en todas las naves de la época, llevaba un gran castillo. El casco en sí, que tenía una sola cubierta, tenía en su interior unos baos vacíos, unos baos abiertos, o sea, sin tablazón. Esos baos lo único que hacían eran soportar y darle rigidez a las costados del navío. Sobre los baos vacíos, que da la casualidad que se ponían aproximadamente entre bao y bao, era lo que era un rumbo, acordaos de la rumbadora de Sevilla, porque de esa forma se podían estivar las pipas sin entorpecer. Entonces, estos baos se colocaban de forma, tanto en la proa como en la popa, se colocaban unas pequeñas tablazones para poder colocar avituallamientos, enseres, etcétera, etcétera, a modo de un pequeño entrepuente, pero de muy baja altura. Por lo tanto, se accedía a ellos a través de 2 escotillones, que estaban uno en el castillo y otro en el alcázar. 2 escotillones que le llamaban, que aproximadamente eran de 1,5 codos o 2, máximo 1,5 codos de lado. Aquí vemos en este modelo, que es, ya os digo, es la escala 1:50 de lo que está en el Museo Naval, una escotilla aquí en la tolda y una escotilla mayor en la cubierta corrida. Esta escotilla de tolda no sirve, no es para acceder a la tolda, era simplemente para quitar el cablestante de maniobra y repararlo. A la tolda se accedía con unas escalas que iban aquí lateralmente. De esta forma empezamos a dar las primeras croquis, las primeras dimensiones, para la cual hicimos un trazado previo, para determinar luego unas formas que pudieran corregir de forma fin. Con una manga de 12 codos y un puntal de trazado de 7 codos, sobre un espacio bajo cubierta, capaz de poder estivar una hilera de pipas. Este espacio en cada rumbo de pipas será equivalente al que se perdería por los elementos que estorban, por ejemplo, el hueco que dejan las bombas de achique, las carlincas de los mástiles, tanto del mayor como del menor, etc.
algunos puntales que llegaban hasta los vados vacíos. Esos espacios se perdían porque, claro, entorpecerían el estilo de las pipas. En el puntal que dijimos de 7 codos adoptados, para tener un francobordo mínimo de 1 codo, con un calado de 6 codos. Pero el calado de 6 codos intentaríamos llevarlo en realidad se pretendía llevarlo a 5 codos, para poder así cumplir la regla de proporción entre velocidad y velocidad del navío y esloras. Para bajar 1 metro de navegación llegaríamos a los 5 codos, para aumentar el francobordo hasta 2 codos de la cubierta, con el costado del medio. O sea, alto francobordo. En principio se asume que la suma de los huecos superiores que quedan sobre las pipas en cada rumbo está compensado con la pérdida de los rumbos que con elementos internos, como dijimos anteriormente, de la arquera donde iban las bombas de achique, las carlincas de los mástiles y etcétera. Se han trazado el plano de formas, por lo tanto, con todos estos datos preliminares empezamos a trazar los planos de forma. Se ha utilizado como base de trazado un gabilo único, que es circular. Se da un ligero recogimiento hacia adentro, y documento que diga lo contrario no ha aparecido en ninguno, y se busca mejorar una mejor salida de aguas hacia el timón. Se ha partido una relación aproximadamente de la relación clásica 1, 2, 3, pero se ha alargado un poco la quilla con 1 codo para mejorar esa velocidad que calculábamos anteriormente. Datos sacados de la realidad. La quilla limpia queda entonces en 2 mangas más 1 codo y quedan en 25 codos. La roda se traza circular y tangente a la cabeza de la quilla, o sea, la cabeza de la quilla sería esta, ahí está el trazo, con un radio de 12 codos. El codaste cae a popa 1/3 y, como los barcos de la época, la flotación por lo tanto llegaría a unos 37 codos, o sea, unos 20-21 metros de eslora, que permiten una velocidad entre 11, 12 y 13 nudos. Factores estos que coinciden con más o menos los cálculos que sacamos de las velocidades que figuraban en la singladura. Es evidente que con una mayor eslora se tendría una velocidad límite mayor, pero se sobrepasaría el volumen requerido por el arqueo. Se toma, se pone una tolda a 3 codos y medio de altura y la chupeta también a 3 codos y medio de altura. Pero en cambio el castillo le hemos decidido darle 4 codos de altura, debido a que hay una zona de amarres, hay una zona de maniobras en donde están las vitas y los bitones y las maniobras de las anclas. Y además era una zona muy inestable por los pantocazos y por las tempestades. Con esto se supone que navegará con un asiento de 2 codos, como dijimos anteriormente, mediados en la cubierta. La brusca del bao maestro será de 3/4 de codo, es decir, 3/48 de la manga, 3/48 de la manga. Como veis, todo siempre a sacar relaciones con la manga, para facilitar el desagüe de la mar que barrería toda la cubierta. Había un canalón que se llamaba Dala, que aquí en el modelo también lo hemos intentado hacer, que es este canalón que está aquí, en el cual las aguas sacadas por las bombas de achique escurrían y salían por los invernales especiales para eso, para evitar que las aguas no se moviesen mucho. Bien, vamos a ir terminando por el momento porque ya me he pasado de tiempo, y vamos a dejar para una segunda conferencia cómo hicimos, cómo continuamos el diseño y cómo continuamos el dibujo del plano de forma, que fue interesantísimo, que inclusive nos
nos colaboró INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, que está en el canal de Experiencias El Pardo. También nos ayudaron a hacer nuestro trabajo que hicimos a mano, lo pasaron en un ordenador para verificar si nuestro trabajo era fiable. Y ya veréis la sorpresa. O sea, hasta la próxima conferencia. Adiós.